Por ejemplo, ahí marcó disfunción biventricular. Disfunción biventricular significa insuficiencia de ventrículo izquierdo e insuficiencia de ventrículo derecho. ¿Esto funciona? ¿Cuáles son los signos de insuficiencia de ventrículo derecho? Insuficiencia de ventrículo derecho. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia de ventrículo derecho? No lo que tengas ahí, lo que está en tu cabeza. Tú tienes un paciente y dices, este paciente tiene insuficiencia de ventrículo derecho. ¿Qué signos le ves? Ya, primero pensé ingurgitación. ¿No es cierto? ¿Y qué ingurgitación? ¿Qué más le ves? Sí. Claro, puede, hepatomegalia. Hepatomegalia. ¿No dice? ¿Qué más? También puede ser lo que es congestión. ¿Qué más? Edema, señor. Entonces, este paciente tiene signos de insuficiencia derecha. La pregunta es, ¿tiene signos de insuficiencia izquierda? Porque por algo marcó biventricular. ¿Qué tiene en izquierda? Paciente mujer de 67 años con antecedente de ser fumadora, EPOC, diabetes mellitus. Acude a consulta para presentar aumento de volumen de tobillos desde un mes de evolución. Al examen clínico se evidencia saturación del 92%, dedos hipocráticos, murmullo vesicular sin ruidos agregados, No tiene ruidos agregados en murmullo vesicular. Cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué cosa hay? Crepitantes. Entonces, ¿qué tiene el izquierdo? ¿Por qué marcó biventricular? Arturito, ¿por qué marcaste biventricular? Solo Dios sabe, ¿no? Porque ese es nuestro examen. Tú sacaste 20. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Disfunción ventricular derecha. Doctor, ¿por qué no es asma descompensado? Miren ustedes el BEF1, 82% iba a estar descompensado. Doctor, ¿por qué no es EPOC descompensado? Lo mismo, el diagnóstico de EPOC no se hace con el BEF1 comprometido y este tiene 82%. Ahí marcó disfunción ventricular derecha, ¿no? Entonces este sí es tuyo, pensé que había marcado biventricular. Entonces quiero que vayan viendo eso. Eso viene de semiología. En semiología tienen que tener claro bien qué cosa es disfunción izquierda y qué cosa es disfunción derecha. ¿Y con qué nos podemos complicar? Ahorita vamos a ver lo contrario. Dime. Buena pregunta. ¿Qué acabas de aprender de cor pulmonar? Entonces, ¿cómo puede estar tu corazón? Estamos hablando del enfisematoso, ¿no es cierto? El EPOC, de tipo enfisematoso. Porque ya conocen ustedes que hay el EPOC de tipo bronquítico. ¿Cuál tiene más hipoxemia? Entonces puede tener corazón crecido, sí. Acaban de aprender el cor pulmonar. Bien, entonces la cosa ya está clara, ya sabemos por dónde pueden cogernos las cosas. ¿Duda? ¿Marcaste derecha nomás? Dime. Acuérdate que, ¿cómo es la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Por lo general, por fuera y abajo. ¿Qué cosa es derecho? Solo por fuera. Eso viene desde radiología. Doctor, en radiología nos dijeron que 50%. Eso viene desde clínica. Agarras tu argento y lo encuentras.
El choque de punta desplazado solo hacia afuera es hipertrofia del ventrículo derecho. El choque de punta desplazado hacia afuera y hacia abajo es más compatible con hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí, Pirini? Dime. ¿No? Listo, vámonos a las... Si alguien quiere preguntar, por favor, levanta la mano y pregunta, ¿ya? Vámonos a la siguiente. Entonces ya sabemos la respuesta. Ya sabemos por qué es insuficiencia cardíaca, porque pueden decir, doctor, esto no es insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo explican ese ProBNP de 420? ¿No? Pueden decir, doctor, esto no es insuficiencia cardíaca, todo esto es el EPOC. ¿Y cómo explicas el 420? Definitivamente, este es un paciente con cor pulmonar. Disfunción derecha por su problema pulmonar crónico. Miren la saturación, 92. Eso significa que ya hay hipoxemia. No será severa, pero hay hipoxemia. Sí. El siguiente. La pregunta, la opuesta del segundo grupo. Ya. En el otro lado, lo mismo, ¿no? ¿Este es la opuesta? Sí. Y sin embargo me ponen disfunción ventricular derecha. A ver, veamos. ¿Qué tiene de derecho? ¿Tiene ingurgitación? ¿Alguien lee por ahí ingurgitación yugular? No. ¿Alguien lee por ahí edema de miembros inferiores blandos, signo de Godet, algo? Entonces, ¿por qué me pone derecha? Miren el error. ¿Por qué me pone derecha? ¿Es insuficiencia cardíaca? Sí, por su ProNP. ¿No es cierto? Miren ese ProNP. Es definitivamente, ahí hay insuficiencia cardíaca. Esa es la sensibilidad y especificidad de ese estudio que les enseñó la doctora Zagala. ¿Por qué? Porque ese era nuestro problema, el paciente asmático que tenía antecedentes cardiovasculares y desarrollaba insuficiencia, signos de insuficiencia cardíaca. Venía la pregunta, ¿qué le dábamos? ¿Diurético? ¿Le dábamos inotrópicos? ¿O le dábamos beta-2 agonista? Yo recuerdo mucho un paciente que me despertaron a la 1 de la mañana porque se estaba ahogando. Llego y realmente estaba ahogándose literalmente, estaba sentado ahogándose. Tenía una saturación de 87%. Sibilantes y roncantes hasta por gusto. Y en la mañana el médico que lo había visto lo había hospitalizado de emergencia por asma descompensado, que tenía el antecedente. Y el médico que lo había recibido en la guardia de la mañana le había mantenido el tratamiento de beta-2 agonista. Si está con tratamiento y sigue descompensado, ¿qué está pasando acá? Enséñeme su electrocardiograma. No le han tomado, doctor. ¿Cómo? No le habían tomado electrocardiograma, ni en emergencia ni en piso. Bueno, tomen urgente. Era un infarto. Un infarto que le estaban dando beta-2 agonista, le estaban dando corticoides. Y todo era un infarto. Porque el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda también puede silbar. ¿Lo han escuchado ustedes del asma cardíaco? O sea, el paciente con insuficiencia cardíaca que no solamente puede tener crepitante, sino puede silbar. Y ese es el problema de este paciente. Miren la saturación, los sibilantes, los crepitantes difusos. Y piensan en asma descompensado, piensan en EPID, piensan en EPOC descompensado, pero lo único que no piensan es que es una insuficiencia cardíaca izquierda. Le toman la radiografía, miren el BEF a propósito para descartar todo lo respiratorio, fue que les puse ahí el BEF, ¿no? Entonces todo es una insuficiencia cardíaca izquierda. Dime. Si es un asma cardíaco, entonces si los demás están crépitos y silencias, aparte de una saturación, ¿debe comenzar en el asma cardíaco o en una disfunción? Es que ¿qué es asma cardíaca? Es un concepto antiguo, no tiene nada que ver con asma, no tiene nada que ver con el asma que has aprendido en neumología. El asma cardíaco es una insuficiencia cardíaca. Entonces, no entiendo tu pregunta. No, solamente que si usted nos iba a preguntar así, pues, o sea, asma cardíaco o sea, encontrar una disfunción. Ahí está la respuesta. Te pregunto como disfunción izquierda, ¿no? Les enseño el concepto de asma cardíaco porque es la descripción literaria de lo que sucedía antes. Entonces, acá no tiene nada de derecho, no sé por qué han marcado derecho. Otro.
El otro de corazón, porque de insuficiencia cardíaca hubo dos preguntas. Veamos el otro. La otra fue a propósito. Cuando ustedes han hecho insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia cardíaca a gasto elevado, insuficiencia cardíaca a gasto bajo. La causa de insuficiencia cardíaca a gasto elevado. Hipertiroidismo. Hipertiroidismo es una insuficiencia cardíaca a gasto elevado. Anemia es una insuficiencia cardíaca a gasto elevado. Fístula arteriovenosas, insuficiencia cardíaca a gasto elevado. ¿Se dan cuenta? Insuficiencia cardíaca a gasto bajo, la antigua y tradicional insuficiencia cardíaca. La antigua y tradicional insuficiencia cardíaca a gasto cardíaco bajo, fracción de eyección baja. La tradicional insuficiencia cardíaca por historia. Pero en el camino, finales del siglo XX, encontramos que la insuficiencia cardíaca puede ser sistólica y o diastólica. Y ahí viene la clasificación, ¿no? Con fracción de eyección normal, diastólica, y con fracción de eyección baja, sistólica. Y esa es la pregunta, ¿no? A ver. No, pero esa es la que ya hemos visto, ¿o no? Ah, ese es lo de disfunción sistólica. ¿Dónde vemos? En primer lugar tenemos que diagnosticar insuficiencia cardíaca. ¿El paciente tiene insuficiencia cardíaca? Ya sea izquierda, ya sea derecha. ¿El paciente tiene insuficiencia cardíaca? Sí, tiene insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué tiene insuficiencia cardíaca? Porque tiene criterios mayores y tiene una ProNP de 420, ya tiene insuficiencia cardíaca. Entonces yo necesito saber si es sistólico o diastólico. ¿Qué fracción de eyección tiene? 38%. Si tiene 38%, fracción de eyección, pobre, disminuida. Entonces la disfunción es sistólico. Necesito que tengan ese concepto como médicos generales bien claro. Por eso es que la pregunta la hago así de concreta. Porque eso tiene un tratamiento. Ese paciente tiene su tratamiento. Vámonos a la otra. Lo mismo, insuficiencia cardíaca, pero ¿qué fracción de eyección tiene? Entonces eso es diastólico. Porque eso tiene su tratamiento. ¿Es el mismo tratamiento que el sistólico? En gran medida sí. Porque cuando el paciente eleva ProNP, por eso es que tiene ese ProNP, ese BNP de 420, cuando el paciente ya comienza a tener problemas neurohumorales, hay que apagarlos. Dime un problema neurohumoral que no sea BNP. Fisiopatología de insuficiencia cardíaca, que en el siglo XX no lo tratábamos. En el siglo XX, ¿qué le dábamos? Diuréticos y digitálicos. Y ninguno de esos dos tratamientos cambia la morbilidad del paciente. Ninguno de esos dos tratamientos cambia la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Miren, por eso es importante el concepto de fisiopatología, con lo que ustedes se han formado desde que han empezado anatomía. Porque no es la primera vez que aprenden fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y los problemas neurohumorales. Esa es la reina del tratamiento. Si yo no cambio la fisiopatología, los problemas neurohumorales no hago nada. Estoy en la medicina del siglo pasado. Entonces dime un problema neurohumoral. Elevación de catecolaminas. Perfecto. Y si yo tengo la adrenalina elevada, ¿qué tengo que darle de tratamiento? Beta bloqueadores. Así de simple. Miren cómo si yo tengo clara la fisiopatología, el tratamiento sale rápido. Otro fenómeno neurohumoral que se eleva. No pienses en difícil, lo sabes. Se los han machacado desde que han empezado medicina. ¿Qué pasa si baja si se produce insuficiencia cardíaca? Cae el gasto cardíaco. ¿Qué pasa con el flujo renal? Como está pobre, ¿qué se genera? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué medicamento tenemos ahí? Miren cómo la cosa sale fácil. Desde el momento que tenemos claramente. Entonces, es necesario saber
si el paciente tiene disfunción sistólica o disfunción diastólica. Y lo tienen ustedes ahí en cuanto al tratamiento. Muy especialmente si el paciente ya comienza a elevar. Pero también paralelo a esto, que es importante, que uno ha aprendido en el siglo XXI. El padre de la cardiología es Braunwald. Antes clasificábamos la insuficiencia cardíaca como New York Heart Association, ¿no? 1, 2, 3, 4, según la disnea. Según la disnea. Es decir, clasificábamos al paciente con insuficiencia cardíaca si tenía síntomas. Y si no tenía síntomas, ni lo mirábamos. Podía tener insuficiencia cardíaca sin síntomas. Entonces ahí Braunwald, el padre de la cardiología, nos mete a la clasificación. A, B, C, D. De esas 4 letras, ¿cuáles tienen clínica? ¿Ah? Nada más. ¿El C y el D? ¿El AB tiene clínica? No. Sin embargo, tiene ya insuficiencia cardíaca. El A por factor de riesgo. El B, cambio estructural. ¿Se dan cuenta? Los 4 tienen ProNP elevado. Especialmente el B, y de ahí para arriba. Por eso es importante esa clasificación que nos metió Brown y que es la reina para entender el tratamiento actual más la fisiopatología. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Nuevamente, ¿por qué es insuficiencia cardíaca? Por la clínica y por los análisis. No solamente ya por la clínica. Si yo estoy en Puquio, tengo un paciente de 28 años, asmático crónico, y se me presenta ahí, tengo que diferenciar si tiene insuficiencia cardíaca o es su asma. No voy a tener el BNP, porque nadie me lo va a hacer ahí en Puquio. Entonces tengo que valorar mucho la clínica. Si silba mucho, tendré que ponerle beta-2 agonistas. Si silba mucho. Pero teniendo la posibilidad de insuficiencia, lo voy a matar. Porque ¿qué cosa es el beta-2 agonista? ¿No es un estimulante beta? ¿Un estimulante adrenérgico? El paciente con insuficiencia cardíaca, adrenalina es lo que tiene a montón. Por la fisiopatología neurohumoral. Entonces también voy a manejar especialmente el lado del corazón. Pero para eso necesito los antecedentes, ¿no es cierto? Si solo es asmático puro, no me va a preocupar. Pero si es tabaco, obeso, diabetes, nuevamente la importancia del factor de riesgo. Paciente con factor de riesgo y dolor de pecho se queda en emergencia. Paciente sin ningún factor de riesgo, lo observas un rato y lo mandas a la casa. Pero el que tiene factor de riesgo lo puedes observar hasta mañana si quieres. La importancia de los factores de riesgo. El otro. Entonces con eso salimos de la insuficiencia cardíaca. ¿Alguien tiene alguna duda de insuficiencia cardíaca? Y hemos visto rápido tratamiento y el porqué del tratamiento. ¿Qué cosa es el paciente frío húmedo? Congestión y frecuencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca aguda. No es eso. El título, insuficiencia cardíaca aguda, es ese paciente que llega a emergencia sin ningún dato y está en insuficiencia cardíaca aguda. Muchas veces no te da tiempo a buscar la etiología. ¿Es valvular? ¿Es infarto? ¿Es arritmia? ¿Es miocarditis? No tienes tiempo porque el paciente está frío, húmedo. ¿Qué significa eso? Ahora sí. Congestión. Shock cardiogénico. Frío por débito cardíaco pobre. Húmedo porque se está congestionando, encuentran crepitantes. Eso es shock cardiogénico. Entonces, independientemente de la etiología, ¿qué han aprendido ahora en embolia pulmonar? Traten, si tienen la sospecha, empiece la anticoagulación. Pero no se ha dicho, quédense con la anticoagulación. Se les ha dicho, empiecen y diagnostiquen, busquen la etiología. ¿Por qué es necesario buscar la etiología? ¿Por qué es necesario confirmar la sospecha? Porque esa anticoagulación va a durar 4 meses.
ustedes se meten a la piscina es para nadar 4 meses. Por eso tienen que confirmarla. No confirman en boya. Por los estudios se salen de la piscina, ya no necesitan nadar. Pero ante la sospecha tienen que entrar. ¿Y por qué tienen que entrar? Porque si la huelen, porque si la sospechan y no la tratan, ¿qué mortalidad tiene? 30%. Y si la tratan, ¿qué mortalidad tiene? 3%. Miren la diferencia. Ya saben por qué tienen que entrar a la piscina. Pero tienen que corroborar el diagnóstico igualito. Tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, en un estadio o en una forma de frío húmedo, tienes que meterte a la piscina. En el camino vas investigando cuál es la causa. Caliente húmedo, ¿qué es? Me gustó lo de presión alta. No tanto que sea hipertenso, gasto cardíaco normal. Está calientito, gasto cardíaco normal. ¿Y por qué está húmedo? Ese es el edema de pulmón. Ese es el edema de pulmón. Al shock cardiogénico le das inotrópico, le das vasodilatadores, le das diurético. Con mucho cuidado el diurético porque está chocado, ¿no? Al edema agudo del pulmón le das de frente diurético, lo desinflas. Miren las dos formas con las cuales su paciente puede llegar a emergencia en la insuficiencia cardíaca aguda. Las otras dos formas son frío seco y caliente seco. El caliente seco es el paciente que uno quisiera. Porque ese está compensado. Tiene buen gasto y los pulmones están secos. Ese paciente no tiene por qué estar en emergencia. Y si está en emergencia, de repente por diarrea, pero por insuficiencia cardíaca difícil. Y el paciente frío seco está deshidratado. Se pasaron de diurético. Lo deshidrataron. Bajó tanto su gasto cardíaco y sus pulmones están sequitos. Lo deshidrataron demasiado. Miren los componentes de acuerdo al paciente. Entonces tenemos con eso ya. ¿Alguien tiene alguna duda de insuficiencia cardíaca, por favor? Si alguien tiene alguna duda de insuficiencia cardíaca, me escriben me whatsappean y logramos entendernos bien. Muy bien, vámonos a otra cosa. ¿Qué vino después? Fiebre reumática. ¿Por qué me metes a la quinta pregunta, desgraciado? Bueno, fiebre reumática, la cosa fue fácil, ¿no? ¿Cuántos criterios mayores tenemos de fiebre reumática? 5. Entonces, por eso, en medicina mucho hay de lógica, especialmente cuando damos examen. Si la pregunta es de fiebre reumática son 5 variables, las 5 tengo que aprender. No hay mucho que discutir. ¿Niveles de antiterroricina o ¿es criterio mayor? No. Me dejó duda, me dijiste, ¿tú no estás llevando medicina 2? Sí. Entonces, ¿por qué no me respondiste la otra vez? Pero ¿por qué respondí? ¿Criterio mayor? Antiterroricina. Menos. Para afuera, no hay mucho que discutir, porque la pregunta es clara, ¿no? ¿Cuál de estas variables más probablemente presentó el paciente como manifestación principal? O criterio mayor, ¿no? Literalmente Harrison pone manifestación principal. No pone criterio mayor, pone manifestación principal. No lesión de la piel con centro eritematoso y bordes pálidos. Al revés, ¿no? No, es al revés. Centro pálido y borde. El eritema circinado, ¿sí? Eritema del margen. Soplo mitral mesoteles sistólico precedido por clic. ¿Cuántas partes tiene la sístole? ¿Cuántas partes tiene la sístole? Dime una, la inicial. Proto, la siguiente. Meso, la siguiente. Este es un soplo solamente de la porción media. Eso no existe. No existe. Entonces no es esto, tampoco.
Porque el soplo mitral de la fiebre reumática aguda, criterio mayor, ¿qué cosa generalmente es? Es insuficiencia mitral, óvulo sistólico. ¿Qué? ¿No han leído carditis? 2 puntos, insuficiencia mitral. Y el soplo de la insuficiencia mitral, ¿qué cosa es? No es óvulo sistólico. Hay un grupo de pacientes que hace un famoso soplo de Carey-Kunz. El famoso soplo de Carey-Kunz no es de insuficiencia mitral, es de estenosis mitral por edema de la válvula. Si se edematiza la válvula se estrecha, ¿cierto? El agujero se estrecha. Pero el más común es insuficiencia mitral. ¿Qué querías preguntar? Es lo mismo. Olo y pan es lo mismo. Muy bien. Intervalo PR largo. Intervalo PR corto. ¿Y el PR es criterio mayor? ¿No es cierto? Y la otra sí, poliartritis asimétrica migratoria de grandes. Punto. No hay mucho que discutir. Vete al otro. Vence, ¿estás de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Ahí, ¿cuál es la respuesta, Benza? ¿Ya está? No, oye, ¿no me has puesto la otra? A ver, poliartritis. ¿Cuál es la respuesta ahí, Benza? La sé. Lo que conversábamos, ¿no? Poliartritis. ¿Y sí? Es que ese sí. Porque esta es poliartritis simétrica. Hemos dicho que es asimétrica. Fiebre reumática. Algo me mencionaba el delegado en fiebre reumática, el delegado de la promoción anterior, que siempre suele visitarnos. No sé, hasta ahora no logro ver de quién está detrás, pero siempre nos visita. ¿Cuál es el tratamiento para la artritis? En la fiebre reumática, ¿qué se les ha enseñado? Mucho cuidado con el paciente pediátrico, que es el paciente que generalmente tiene fiebre reumática, ¿no? Porque el paciente pediátrico, ahora viene la duda, ¿pediátrico de qué edad a qué edad? ¿Menos de 14? En todos los hospitales, 14, 11 meses recién pasa medicina, pero 14, 10 meses es pediátrico. Entonces les invito a que le hagan la pregunta cuando hagan pediatría, el síndrome de Reye y la aspirina, ¿es niños hasta qué edad? Es niño hasta qué edad, porque la artritis, la elección viene para la artritis, para el manejo de la artritis, de preferencia es aspirina. Entonces él me mencionaba que se está tendiendo más a paracetamol y AINES. Mucho cuidado con los AINES, quién es más gastrolesivo. Entonces depende del tipo de AINES. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Entonces, volamos con fiebre reumática. Cualquier cosa, por favor, me escribe. Vámonos a... ¡Qué bonita! Alguien me decía, no, ponme otra. La anterior, ponme la del mitral. Alguien me preguntaba, ¿por qué doctor Solari? Si el doctor Solari la primera incluso me han escrito, quieren anular la pregunta porque dice doctor Solari. ¿La anulamos, Benza? Sí. ¡Oh, ¿por qué? Salió mal, ¿no? Bueno, ahora vamos a salir bien. Entonces, ¿por qué dice ahí doctor Solari? ¿Quién les enseñó en semiología mitral? Fue el doctor Solari. ¿Qué hice yo? Copiar la clínica que les enseñó el doctor Solari. Copiar la clínica que les enseñó el doctor Solari. Por eso le decía Solari. ¿Y qué cosa cambié? La pregunta. La pregunta ya no les puse cuál es el tipo de valvulopatía. La pregunta es cuál es la etiología más frecuente. Con esa clínica, ¿qué cosa dice la clínica? Veamos. Dice algunos factores de riesgo, por eso es muy importante los factores de riesgo. Dice pestum excavatum, ya hay anormalidades congénitas.
Entonces ya en mi cabeza la etiología de repente, la valvulopatía que tiene el paciente es congénita. Porque cuando nosotros aprendemos valvulopatía, rápidamente se nos mete en el chip, ¿no? Fiebre reumática. Mitral, fiebre reumática. Estenosis, fiebre reumática. Pero ya vemos que comienza a tener un problema congénito de formación del esternón, el petus, el caballo. Entonces, dentro de nuestra etiología podrá haber algún otro tipo de alteración en ese sentido. Veamos. Entonces nos habla de la auscultación cardíaca, se evidencia un soplo mesotelsistólico, precedido por clic en foco mitral. Y ahí el doctor Solari, en la clase de valvulopatía mitral, y el doctor Avilés, que es el culpable de esta pregunta, ¿cuál es la etiología? ¿Qué edad tiene el paciente? Jóvenes. Joven. ¿Y qué dice su clase de teoría? Prolapso de válvula mitral. Díganme que no dice eso. Ya se nos enseñó en semiología el doctor Solari, con esa clínica es la que está en Argente. Y el doctor Avilés les dice paciente joven, ¿no es cierto? ¿Has confirmado? Nadie lo respondió. ¿Cuál es la causa más frecuente? Vamos a la otra mitral, que también dice Solari. Ya saben ustedes por qué dice Solari. Porque copié el cuadro clínico y lo único que cambié es cuál es la etiología más común. ¿De qué? De un paciente con soplo decreciente diastólico precedido por chasquido de apertura y reforzamiento. ¿Qué tipo de soplo es ese? Estenosis mitral. Decreciente y con reforzamiento diastólico. ¿Se dan cuenta? Con un chasquido de apertura. ¿Cuál es el único soplo que tiene chasquido de apertura? Estenosis. ¿Y cuál es la causa de...? Y ahí dice estenosis. ¿Cuál es la causa de estenosis mitral más frecuente? Fiebre reumática. Valvulopatía reumática. Doctor, valvulopatía reumática, no es fiebre reumática, no puntos suspensivos. Y eso también está en la clase del doctor Avilés. Miren, pero no tiene estilo. ya tenemos que superar semiología. Superar semiología es entrar a etiología, porque si no planteo etiologías, ¿qué tratamiento? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Antibiótico por el resto de su vida, profiláctico. Y monitorear la evolución de la estenosis mitral. Cuando tenga criterios quirúrgicos, mandarlo a que se opere. Entonces la otra pregunta es, ¿cuáles son los criterios quirúrgicos? Igual en insuficiencia mitral. Ya sea por prolapso o ya sea por cualquiera de las otras etiologías, monitorearla. Y cuando tenga criterios quirúrgicos, mandarlo a que se opere. ¿Cuáles son esos criterios quirúrgicos? Eso es lo que yo necesito que aprendan ustedes como médicos generales. ¿Qué me quieren preguntar? De acuerdo contigo. De acuerdo, pues, gracias, está bien. Yo dije toda la vida. No, doctor, eso no dije. Tienes toda la razón, ¿no? Pero todo parte de la edad. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes revisen tratamiento profiláctico de fiebre reumática, va a depender de la edad. Va a depender si tuvo carditis. En primer lugar, va a depender si tuvo carditis o no tuvo carditis. Si no hay carditis, otro es el protocolo. Si hay carditis, lo otro, ¿qué edad tiene al momento del diagnóstico? Bien. Así es.
En la teoría dice eso, en la práctica la da de por vida. Sí. Sí, es la verdad. ¿Ya? Enseñamos los criterios teóricos porque es lo que la OMS promueve como mínimo. Pero si es mi hijo, le doy de por vida. Muy bien, vámonos al otro. Ahora sí, al de aorta. Lo mismo, ¿no? El mismo estilo. Paciente con... ¿Y quiénes hizo valvulopatía aórtica? Creo que también fue Yamoca, por eso fue que no le cambié. Pero bueno, lo mismo, ¿no? El soplo, mira, de Corrigan, la presión arterial 160, o sea, insuficiencia aórtica. No hay mucho que discutir. ¿Sí? Y la pregunta es la etiología. Pero el paciente llega a consulta por dolor retroesternal agudo. Un paciente con dolor retroesternal agudo y que desarrolla rápidamente una insuficiencia aórtica. ¿Cuál es la etiología? Disección aórtica. Aneurisma aórtico. Disección aórtica. Les puse disección porque eso dice la clase. Eso dice Harrison. Díganme que no. O su libro dice que el prolapso de válvula mitral que tiene que ver con insuficiencia aórtica. Porque estamos de acuerdo que es insuficiencia aórtica, ¿no es cierto? ¿O alguien tiene duda de que esto no sea una insuficiencia aórtica? Entonces lo primero que tenemos que hacer en la pregunta es qué tipo de valvulopatía tiene. Y ahí dice Benza, no dice, ¿no? Pero bueno, por la clínica ya tenemos que saber que eso es una insuficiencia aórtica. ¿Qué tiene que ver la comunicación ventricular? ¿Qué tiene que ver con la cardiomiopatía hipertrófica? ¿Qué tiene que ver el mixoma auricular? Estos dos últimos generalmente producen soplos estenóticos. El mixoma porque cierra la válvula, que generalmente es mitral, no es aórtico. Y la hipertrofia, sí, cuando tenemos un crecimiento del septo interventricular, hemos aprendido, o vamos a aprender, la miocardiopatía hipertrófica, que cuando es infundibular puede cerrar y comportarse como si fuese estenosis aórtica, pero no insuficiencia. En el otro grupo. ¿Qué cosa tiene esto? Ah. ¿Qué edad tiene el paciente? 78 años. Antecedente de hipertensión arterial, llega a consulta ambulatoria por disnea, sobre todo al esfuerzo. Por ejemplo, miren lo que me marca, les acabo de mencionar, la cardiomiopatía hipertrófica puede presentarse como estenosante. Este es un soplo de estenosis. Entonces, ¿por qué, doctor, usted no me hace valer la cardiomiopatía hipertrófica? Porque pregunto, ¿qué es lo más probable? En paciente geronte, ¿cuál es lo más probable? Y lo dice la clase. La calcificación degenerativa. A los 78 años es normal que aparezca recién una cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? La persona que responde esto puede tener en cierta forma la verdad. La cardiomiopatía hipertrófica, cuando hipertrofia el septum, cierra parcialmente, son las estenosis prevalvulares o subvalvulares. Pero es frecuente que aparezca a esta edad. La estenosis aórtica más común a esta edad, lo dice su libro, lo dice su clase, la calcificación degenerativa. Otro. Entonces quiero que entiendan eso para todo lo que es valvulopatía, porque es indispensable de que no solo diagnostiquen como médicos generales el tipo de soplo, sino pensemos la etiología, y en razón a la etiología, una disección aórtica lo van a tener en Puquio. La única forma de salvarle la vida a ese paciente es operarlo. Tienen que trasladarlo urgente. Si no pienso en la etiología, si todo es degenerativo o todo es reumático, no, pero hay otras etiologías que tenemos que pensar. Oye, ¿ya acabaste? No te puedo creer. ¿Y la otra aórtica? Claro, pues, ya me miren, ¿ah? Como no, está bien de delegado.
Porque una aórtica era la que acabamos de ver, disección aórtica. Ah, y la otra es degenerativa. Perdona, ya está. No, una era insuficiencia aórtica y esa era disección de aórtica. La otra era estenosis aórtica y era la calcificación. Insuficiencia aórtica. Ya, entonces, quiero que entiendan. Yo no les puedo decir, oye, estudie esto porque esta va a ser la pregunta. Pero necesito que entiendan qué es lo que no pueden dejar de aprender. ¿Qué clase han hecho hoy día en la mañana? Perdón, la primera clase.